Hola a todos, soy Manuel y están escuchando Wow Spoken Spanish. Bella, hoy tenemos un tema muy interesante para nuestros oyentes, ¿verdad? Así es, Manuel. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish, amigos. Hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos hacer en algún momento. Enviar un paquete por correo. Manuel, cuéntanos, ¿tienes experiencia yendo al correo? Claro que sí, Bella. De hecho, la semana pasada fui a la oficina de correos porque quería enviarle un regalo a mi abuela. Ella vive en otra ciudad y la extraño mucho. Entonces, decidí enviarle algo especial. ¡Qué lindo, Manuel! Y oyentes, antes de continuar, queremos preguntarles algo. ¿Ustedes han ido alguna vez a la oficina de correos? ¿Han enviado un paquete? Déjenos saber en los comentarios. Nos encanta leer sus respuestas. Exactamente. Y si nunca han ido, no se preocupen. Hoy Bella y yo vamos a explicar todo. Es muy fácil cuando sabes qué hacer. Primero, lo más importante es preparar bien el paquete antes de salir de casa. Eso es un buen consejo, Manuel. ¿Qué significa preparar bien el paquete? ¿Puedes explicar eso para nuestros oyentes? Con mucho gusto. Primero, necesitas una caja. Puedes comprar una en la oficina de correos o puedes usar una que tienes en casa. Yo usé una caja de zapatos que tenía en mi cuarto. Era perfecta para el regalo de mi abuela. Qué buena idea reciclar una caja. Oyentes, reciclar significa usar algo otra vez. Es bueno para el medio ambiente y también ahorra dinero. Manuel, ¿y qué pusiste dentro de la caja? Puse un libro que a mi abuela le iba a gustar mucho, una bufanda de colores bonitos y una carta escrita a mano. Creo que los regalos con cartas escritas a mano son muy especiales. ¿Tú qué opinas, Bella? Totalmente de acuerdo. Una carta escrita a mano tiene mucho valor. Muestra que dedicaste tiempo y cariño. Y oyentes, en español decimos carta para una carta y paquete para un paquete. Son dos cosas diferentes pero pueden ir juntas. Después de poner todo dentro de la caja, la cerré bien con cinta adhesiva. La cinta adhesiva es el material que usamos para cerrar cajas. Es como un pegamento en forma de cinta transparente. Es muy importante cerrar bien la caja para proteger las cosas dentro. Perfecto. Ahora, Manuel, cuéntanos qué pasó cuando llegaste a la oficina de correos. ¿Había muchas personas? Sí, cuando llegué, había una fila larga. Tuve que esperar casi 15 minutos, pero no me molestó porque las personas eran muy amables. Una señora mayor me habló sobre su nieto mientras esperábamos. Fue una conversación muy simpática. ¡Qué experiencia tan bonita, Manuel! Oyentes, en las oficinas de correos muchas veces hay filas. Es completamente normal. Pueden aprovechar el tiempo para practicar español mentalmente. O escuchar un episodio de Wow Spoken Spanish, claro. Ja, ja, exactamente, Bella. Bueno, cuando llegué al mostrador, el empleado me saludó y me preguntó qué necesitaba. Yo le dije, Buenas tardes, necesito enviar este paquete, por favor. Oyentes, ese es un ejemplo perfecto de cómo hablar en la oficina de correos. Simple y claro. Buenas tardes, necesito enviar este paquete, por favor. ¿Pueden repetir esa frase? Es muy útil. Practíquenla en voz alta. Y el empleado fue muy amable. Me preguntó cuánto pesaba el paquete. Lo puso en una balanza. La balanza es el instrumento que usamos para medir el peso. Mi paquete pesaba 2 kilos. 2 kilos no está mal. Y oyentes, en muchos países de habla hispana usamos kilos para medir el peso. 1 kilo equivale a más o menos 2 libras. Manuel, ¿y qué más te preguntó el empleado? Me preguntó a dónde quería enviar el paquete. Le di la dirección de mi abuela. Después me preguntó si quería envío normal o envío urgente. El envío normal es más barato pero tarda más días. El envío urgente es más rápido pero cuesta más dinero. Y esa es una decisión importante. Oyentes, en la oficina de correos van a escuchar estas palabras, envío normal y envío urgente. También pueden escuchar correo ordinario y correo express. Significan lo mismo. ¿Verdad, Manuel? Sí, exactamente. Yo elegí el envío normal porque no había urgencia. Mi abuela no sabía que yo le enviaba algo, así que fue una sorpresa total. El empleado me dijo que llegaría en 3 o 4 días hábiles. ¡Qué emocionante! Oyentes, días hábiles significa días de trabajo. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son días hábiles. El sábado y el domingo generalmente no cuentan como días hábiles en muchos países.
Exactamente. Después de decidir el tipo de envío, el empleado me dio un formulario para completar. El formulario es el papel con preguntas que necesitas responder. Solo pedía mi nombre, mi dirección, el nombre de mi abuela, su dirección y una descripción breve del contenido. Ah, los formularios. Sí, en las oficinas de correos siempre hay que completar uno. Y oyentes, cuando escriben la descripción del contenido, es importante ser honesto. No pueden escribir cosas falsas. Es una medida de seguridad completamente normal. Completamente de acuerdo. La honestidad es fundamental. Después de completar el formulario, el empleado calculó el costo total. Me dijo que costaba 15 pesos. Pagué con dinero en efectivo. Dinero en efectivo significa billetes y monedas físicas. En muchos lugares también puedes pagar con tarjeta de crédito o débito. Siempre es bueno preguntar antes qué formas de pago aceptan. Manuel, ¿te dieron algún recibo? Sí, me dieron un recibo con un número de rastreo. Ese número es muy importante porque te permite seguir el paquete por Internet. Puedes ver en qué ciudad está, si ya está en camino o si ya llegó a su destino. ¡Qué maravilla! Oyentes, en español decimos rastrear un paquete cuando hablamos de seguir su recorrido. Es una palabra muy útil. Manuel, ¿qué más hizo el empleado antes de despedirse? Pegó unas etiquetas en el paquete con la dirección de mi abuela y el código de rastreo. Después me dijo, «Listo, señor, su paquete está en buenas manos», y yo me fui muy tranquilo y contento sabiendo que el regalo estaba en camino. ¡Qué historia tan completa! Oyentes, noten las palabras que Manuel usó. Etiquetas, código de rastreo, en buenas manos. Son expresiones muy naturales en español. ¿Ustedes conocían esas palabras antes? Cuéntenos en los comentarios. Bella, también quiero mencionar algo importante. Si quieres enviar algo muy valioso, puedes pedir seguro para el paquete. El seguro protege tu envío si se pierde o se daña durante el transporte. Excelente punto, Manuel. El seguro postal es una opción inteligente para paquetes con cosas de mucho valor, como joyas o documentos importantes. Siempre puedes preguntarle al empleado sobre esa opción. Ahora, Manuel, ¿quieres repasar algunas frases útiles para nuestros oyentes? Con mucho gusto. Oyentes, vamos a practicar juntos. Pueden repetir estas frases en voz alta. Primera frase. Buenas tardes. Necesito enviar un paquete, por favor. Muy bien. Segunda frase. ¿Cuánto cuesta el envío a esta dirección? Esa pregunta es muy importante cuando quieres saber el precio antes de decidir. Tercera frase. ¿Cuántos días tarda en llegar? Así sabes cuánto tiempo necesita el paquete para llegar a su destino. Perfecto. Cuarta frase. ¿Me puede dar el número de rastreo, por favor? Ese número es fundamental para seguir tu paquete en Internet. Y quinta frase. ¿Tienen seguro para paquetes valiosos? Así proteges tus envíos más importantes. Oyentes, ¿pueden repetir esas 5 frases? Son herramientas que van a usar en la vida real. Exactamente. Y les recomendamos escribirlas en un cuaderno. Escribir las frases a mano ayuda mucho a memorizar. Es un truco que funciona muy bien para aprender idiomas. Un cuaderno dedicado solo al español es una herramienta poderosa. Totalmente. Y si quieren practicar más, pueden escuchar este episodio 2 o 3 veces. Cada vez que escuchan, van a entender más palabras. El oído se acostumbra al idioma, y eso facilita el aprendizaje de manera natural. Eso es lo que llamamos inmersión. Cuando te rodeas de un idioma, tu cerebro lo absorbe naturalmente. Es así como los niños aprenden, y puede funcionar también para adultos que aprenden un idioma nuevo. Manuel, haz el resumen del episodio de hoy. Con gusto. Hoy aprendimos sobre cómo enviar un paquete en la oficina de correos. Aprendimos que debes preparar la caja en casa, llevar la dirección del destinatario, completar un formulario, elegir entre envío normal o urgente, pagar el costo y guardar el número de rastreo. Excelente resumen. Y aprendimos vocabulario muy útil. Paquete, caja, cinta adhesiva, balanza, formulario, etiqueta, rastreo, envío, seguro. Oyentes, ¿cuántas de esas palabras conocían ya? Cuéntenos en los comentarios. Siempre es bueno reflexionar sobre lo aprendido. Y recuerden que practicar en situaciones reales es la mejor manera de aprender. Si tienen la oportunidad de ir a una oficina de correos en un país de habla hispana, aprovéchenla. Y si no,
Practiquen mentalmente con las frases de hoy. Absolutamente. Y recuerden que los errores son parte del aprendizaje. No tengan miedo de equivocarse. En Wow Spoken Spanish siempre los apoyamos. Son una comunidad increíble y cada día que practican es un paso enorme hacia adelante. Si este episodio les fue útil, por favor déjenos un comentario, denle un me gusta y compartan con alguien que también esté aprendiendo español. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Sí, y pueden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. También pueden escribirnos con sugerencias de temas para episodios futuros. Este canal existe para ustedes, nuestra maravillosa comunidad. Hasta pronto, amigos. Ha sido un placer pasar este tiempo con todos ustedes. Recuerden, el español está al alcance de todos, y Wow Spoken Spanish está aquí para acompañarlos en cada paso del camino. Adiós a todos. Sigan practicando, sigan aprendiendo y recuerden siempre que hablar español es una puerta a todo un mundo de culturas, historias y personas maravillosas. Hasta el próximo episodio.